En 6 días Dios creó el cielo, la tierra y toda la vida, y en el séptimo día descansó. Así Dios caminó con Adán y Eva en el paraíso. Todo era perfecto. Dios le había ordenado a Adán que mantuviera el paraíso. Pero el peligro acechaba, pues Satanás quería gobernar la tierra. Debido a que había provocado una rebelión en el cielo, Dios lo expulsó. Por lo tanto, ideó una treta para que Adán y Eva comieran del fruto del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Habló a través de la serpiente. Véase Génesis 1, 2 y 3. Oye, Eva, ¿es cierto que Dios dijo que no se puede comer de ningún árbol del jardín? Oye, serpiente, podemos comer del fruto de los demás árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerás de él ni lo tocarás para que no mueras. No, Eva, serás como Dios y no morirás. ¿Por qué no pruebas un poco? La fruta está deliciosa. Mira, Adán, pruébala. Mm, Qué rico. Ver Génesis 3, versículos 1 al 7. Y así el pecado entró en el mundo, y desde entonces todo ser humano hereda la naturaleza pecaminosa desde su nacimiento. Y todo ser humano eventualmente morirá, porque el primer hombre, Adán, comió la manzana prohibida. Desde entonces, la hermosa y bendita vida en el paraíso terminó. Fueron expulsados, y la entrada fue custodiada por querubines y una espada llameante. Desde entonces tuvieron que trabajar la tierra con sudor para proveer de alimento y bebida a la familia, y allí crecieron espinos y cardos que no existían antes de la caída. Y como castigo la serpiente tuvo que vivir sin piernas ni alas. Véase Génesis 1, 2 y 3. En aquel tiempo, gigantes, llamados Nefilim o titanes, existían en la tierra. Eran descendientes de los guardianes de Dios, quienes pecaron terriblemente al cruzarse genéticamente con mujeres humanas para impedir el futuro nacimiento del Mesías prometido. Dios estaba muy enojado por esto. La gente cometía actos malvados, asesinatos, maldiciones, canibalismo, prácticas ocultistas, creaciones mitad humanas, mitad animales, adoración de ídolos, etc. Esto ya no podía continuar, pues de esta manera toda la creación estaba siendo destruida. Dios traería un cambio destruyendo todo lo que ya no fuera genéticamente puro, humano o animal, y comenzando de nuevo. Véase Génesis 6, 1, 8. ¿Qué necio construye un barco donde no hay agua? Pero Dios estaba complacido con Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas eran personas rectas. Sus genes estaban intactos porque se mantuvieron fieles el uno al otro. Una pareja de cada ave, de cada especie de ganado, de cada reptil genéticamente intacto, tuvo que entrar en el arca para repoblar el mundo con personas y animales reales que estaban en el barco. Entonces Dios le dijo a Noé, entra en el arca y yo cerraré la puerta. Véase Génesis 7. Aproximadamente 1600 años después de la creación de la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales y los seres humanos, cuando Noé tenía 600 años, Dios hizo brotar agua de las fuentes del gran abismo y de las compuertas en la cima de la bóveda celestial que cubre la tierra. Dios hizo que fluyera agua, agua que llegó justo por encima de la bóveda celestial. Esto duró 40 días y 40 noches. Entonces toda la tierra se cubrió de agua, y solo las personas y los animales del arca sobrevivieron, junto con los peces en el agua, por supuesto. Después Dios bajó el nivel del agua y la tierra devastada volvió a ser seca y habitable. Las personas y los animales se extendieron y se multiplicaron de nuevo por la tierra. Dios nunca más inundaría completamente la tierra de esta manera. Lo prometió mediante la señal del arco iris en el cielo, que a menudo se puede ver cuando llueve y brilla el sol. Véase Génesis 8. Unos 300 años después del diluvio nació Abraham. Dios había hecho un pacto con él. De él surgiría una gran nación y de su linaje nacería el Mesías en el futuro. La fe de Abraham fue puesta a prueba, pues a sus 99 años, él y su esposa Sara, de 89, aún no tenían hijos. Pero un año después nació Isaac. Isaac tendría un hijo llamado Jacob. Véase Génesis 22 a 28. Aquí se ven las 12 tribus de Israel, desde la tribu de Judá hasta el rey David y su hijo Salomón, y posteriormente nace el Mesías. Véase Génesis 49. Moisés recibe las 2 tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Todo ser humano las ha quebrantado. En el futuro, una persona, el Mesías, vendría a la tierra que no quebrantaría estos mandamientos. Pero hablaremos más sobre esto más adelante en este video. Véase Éxodo 20.
El rey David canta a Dios desde su palacio en Jerusalén. Él ha afirmado la tierra sobre sus columnas, nunca será conmovida. Salmo 5:4-5. El rey Salomón construyó el primer templo, donde se colocó el arca de la alianza para cubrir los pecados del pueblo con la sangre de un cordero hasta la llegada del Mesías, cuando el perdón de los pecados solo vendría a través de él. Dios le había dado a Salomón tanta sabiduría, riqueza y prestigio que muchas personas de todo el mundo acudían a él para aprender de su sabiduría. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién contuvo el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Proverbios 34. Unos 375 años después del rey Salomón, Dios castigó a las tribus de Judá, Benjamín y Leví, 3 de las 12 tribus de Israel, por inclinarse ante los ídolos. Envió al rey Nabucodonosor con su ejército, quien los condujo a Babilonia. También destruyó el templo de Salomón. A Daniel se le permitió trabajar en el palacio, y aquí interpreta un sueño. Rey dice, viste una enorme imagen de un hombre. Su cabeza era de oro puro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro mezclado con barro. Véase Daniel 2. En el año 538 a.C., poco después de conquistar Babilonia, el rey Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Tras 70 años de exilio en Babilonia, Esdras y Nehemías comenzaron la construcción del segundo y último templo en Jerusalén según la Biblia. Véanse Esdras 1-7 y Nehemías. Unos 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo, por tanto, Dios mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. 700 años después, Jerusalén y el mundo entero estaban bajo el dominio de Roma. Las piernas de hierro de la estatua del rey Nabucodonosor simbolizan el dominio romano. Véase Lucas 2:1. Los judíos rogaron a Dios que enviara al Mesías prometido. Y se produce el nacimiento del Mesías, el Salvador y Redentor Jesucristo, nacido en un establo de Belén. Véase Lucas. A los 12 años, Jesús asombró a los líderes religiosos de Israel. ¿Cómo puede este niño saber tanto de nuestras leyes? No se daban cuenta de que hablaban con el Dios que le había dado estas leyes a Moisés en el monte Sinaí. Véase Juan 1:10. Cada año Jesús presenciaba el sacrificio de un inocente cordero pascual. Jesús era perfectamente puro como el cordero. Nunca pecó. Véase 1 Pedro 2:22. Jesús sabía que a los 33 años se convertiría en ese cordero pascual. Véase Juan 1:29. Los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá la gran tribulación, la destrucción del templo y tu regreso? Lucas 21:5-38. Jesús respondió, algunos de ustedes que están aquí permanecerán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16:24-28. Pero cuando los persigan en esta ciudad, vayan a otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. La gente que creó lo odiaba. Escupieron a Dios Hijo. Jesús detuvo a sus ángeles y permitió que la turba asesina lo crucificara. Y a pesar de todo los amó y los perdonó. Véase Lucas 23:34. Al morir, toda su sangre santa fluyó para lavar nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que cree en él no perezca en el infierno, sino que tenga vida eterna en el cielo. Juan 3:16. 3 días después, resucitó, abriendo así el único camino para que vayamos al cielo. El emperador Nerón, la bestia, el anticristo, cuyo nombre es 666 en gematría hebrea, no recibió la marca de la bestia, algo así como cenizas del altar de sacrificios, en sus manos ni en su frente. Si las personas no se colocaban la marca de la bestia en sus manos ni en su frente, tampoco se les permitía comprar ni vender nada en el mercado. Si no se inclinaban ni se arrodillaban ante la imagen de la bestia, eran asesinados, quemados, arrojados a los leones, etc., durante la gran tribulación entre los años 70 y 76. Véase Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18. A la izquierda de la imagen, en el año 70 Sotu, se observa la destrucción de Jerusalén y del segundo y último templo.
Dios castigó a Israel, la ramera de Babilonia, los simbólicos pies y dedos de hierro mezclados con barro de la imagen de Nabucodonosor, con la destrucción por rechazar y asesinar a su hijo Jesús. A la derecha se observa la destrucción del imperio mundial de Roma, Babilonia, en el año 76 d.C. Carros y ángeles eran literalmente visibles en el cielo en ese momento, como se puede leer en el libro del historiador romano Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos, libros 6, capítulos 5 y 6. Véase Apocalipsis 6 al 18. Jesús regresó unos 40 años después de su crucifixión y resurrección. Quienes le clavaron las manos y los pies aún vivían, como se describe en Apocalipsis 1:7, Mateo 9:1, Marcos 13. A la derecha de la imagen, Satanás es encadenado por un ángel y arrojado al abismo durante 1000 años en el año 76 d.C. Véase Apocalipsis 20:1-3. El reino milenial duró aproximadamente entre los años 76 y 76, una época en la que Jesucristo gobernó su reino en la tierra con cetro de hierro. El pecado no fue tolerado. Quienes creyeron en él llevaron el evangelio a todas las naciones del mundo. Se construyeron los edificios más hermosos, catedrales, castillos, ferrocarriles de lujo, dirigibles para viajar cómodamente a todas partes, energía gratuita y mucho más. Pero después de los 1000 años, Satanás fue liberado de su prisión. Este es el tiempo en el que vivimos ahora, la pequeña temporada de Satanás. Véase Apocalipsis 27:10. Ha destruido una enorme cantidad de evidencia, ciudades y edificios, etc., del reino milenial mediante guerras e incendios. Engaña al mundo con muchas mentiras sobre la historia, un universo infinito, la teoría de la evolución, etc. Pero no se dejen engañar, lean la Biblia, la verdad está ahí. El próximo evento ocurrirá en un futuro cercano, el ataque al campamento de los santos en el norte del mundo. Pero Dios destruirá a los atacantes con fuego del cielo, y entonces vendrá el juicio final. Cada persona comparecerá ante Dios. Véase Apocalipsis 20:13. Millones de personas quedarán impactadas ese día. Vamos, tienes una cita con Dios. Toda tu vida quedará al descubierto. Cada acto adúltero quedará expuesto. Nadie lo sabrá. Tu esposo está de viaje de negocios, de todas formas. Ay no, soy yo, deja de ver esa película. El 10 de junio robaste a tu jefe. El 2 de mayo le mentiste a tu hermana. El 19 de marzo acusaste falsamente a alguien. El 17 de febrero maldijiste. El 9 de septiembre traicionaste a alguien. El 8 de abril chismeaste sobre tu compañero de trabajo. El 2 de octubre odiaste a tus padres. El 14 de enero envidiaste el auto nuevo de tu vecino. El 3 de diciembre no le diste de comer ni de beber a un huérfano hambriento. ¿Por qué nadie me advirtió de todo esto?, preguntó. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo secreto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 2:14. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. Aquí tienes la buena noticia. Si no quieres ir a ese horrible lago de fuego para siempre y que toda tu vida, incluyendo tus pensamientos, sea visible y audible para todos, entonces ora algo como esto mientras estés vivo. Pero también dilo en serio. Querido Jesús, lamento haber pecado tanto. Por favor, perdóname. Creo que moriste por mis pecados en mi lugar. Gracias. Porque entonces irás al cielo para siempre, y toda esa película será destruida porque Jesús pagó por ella con su muerte. Nadie más puede salvarte. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús da la bienvenida al cielo a quienes creen en Él, donde tú también puedes ir para siempre si así lo eliges. La elección es tuya.